Bien, la palabra de la doctora Cornago, después tenemos también la palabra del gerente del Banco de la Nación en un ratito. Estamos recibiendo a médicos profesionales de nuestra ciudad, también para hablar del coronavirus, por supuesto, y como verán estamos respetando la distancia social en la medida de las posibilidades. Pues yo les propuse entrar de a uno, pero como también está la distancia social de 1 metro, creo que la estamos respetando y que podemos hacer la nota así, ¿no? Diego, Perfecto. bienvenido. ¿Cómo están? Seba Bien, y Rafael. Gracias, doctor, por estar aquí. Cuéntanos ustedes, ya estamos cerca, ¿no? Se confirmó el caso en la ciudad de Paraná. Si bien es un extranjero, ha venido a pasear y a visitar a familiares en la ciudad de Paraná. Y hoy se confirmó que dio positivo el resultado del COVID-19. Sí, acaban de confirmarlo. Sí. El doctor Garcilaso, el director de epidemiología de la provincia, lo acaba de confirmar. Y bueno, en realidad lo que hace esto es... O sea, a veces como genera cierta falsa tranquilidad el hecho que no sea, digamos, argentino, pero en realidad estuvo conviviendo con Seguro. familiares, con vecinos, y lo que estamos enfrentando es un virus de alta contagiosidad. ¿Es muy contagioso, doctor? Es altamente contagioso y eso es lo que ha hecho que se haya diseminado tan rápido. Es verdad que una persona puede contagiar a 200. Hay modelos matemáticos para todo, hay modelos epidemiológicos que han salido en internet. En realidad, todavía hay datos tan calientes y todo el tiempo están, hablábamos recién de eso, todos los grupos de médicos, los de especialistas, si WhatsApp cobrara por cada trabajo científico que se manda, y en realidad hay algunos de muy buena calidad y otros son comunicaciones de 20, 30, 40 casos del principio de la epidemia. Hay millones de trabajos chinos. Estamos enfrentando los primeros trabajos de Europa, los italianos están empezando a publicar sus datos, pero estamos en el medio de la epidemia. Recién los chinos están empezando a estabilizar su curva, los coreanos, y podemos tener un poco más de datos. Lo que está claro es que es altamente transmisible. Todavía se asume oficialmente que el virus se contagia con el paciente sintomático, pero estamos viendo en todos los trabajos que recibimos que hay notificaciones de pacientes positivos totalmente asintomáticos, o sea que eliminan virus y tienen potencial de ser contagiantes aún antes de tener síntomas. Hay trabajos chinos, e incluso con niños y con adultos, que al estudiar los contactos de casos, encontraban pacientes que no estaban sintomáticos, pero que ya los estudios le daban positivo, es decir, que tenían virus en la nasofaringe, y esto hacía que pudieran contagiar. Y hoy se conoció, doctor, que a través de la Organización Mundial de la Salud se estableció que contagia igual una vez que ya no haya síntomas. Si una persona padeció la enfermedad, no tiene más síntomas, sigue contagiando por lo menos 14 días más, ¿no? En realidad, sí, se conoció hoy. Recién estaba leyendo hoy temprano una publicación, el caso conocido, publicado, de eliminación viral de un paciente sobreviviente fue de 37 días. Incluso en los chicos, que digamos yo estoy medio sesgado, leo publicaciones casi todas de pediátricas, digamos, los chicos eliminan virus en la materia fecal más tiempo del de la nasofaringe. Más allá de que los chicos se enferman menos, por los datos que tenemos hasta ahora, los chicos se enferman menos, en realidad con menos síntomas, pero sí tienen el potencial de contagiar, digamos. Y ha habido personas que se reinfectaron también, que padecieron la enfermedad, dejaron de tener síntomas y volvieron a padecer el coronavirus. Sí, eso, digamos, ya te digo, esos son todos datos de comunicaciones puntuales, y hay que confirmarlas porque lo mismo que los datos de coinfección. Uno de los, digamos, hay estudios que no han encontrado que las personas con COVID tengan otras virosis, pero a su vez hay algunas comunicaciones de que sí personas han cursado influenza con COVID, por ejemplo. Y eso abre un interrogante porque en realidad antes de mandar, por lo menos en la provincia, ¿no es cierto, Seba? Se tamiza primero las muestras para virus respiratorios habituales. Y después se mandan al Malbrán. Claro. Seba, para ordenar la conversación, primera pregunta para usted. No hay casos todavía sospechosos en la ciudad de Ramírez, ¿no? No, en Ramírez no tuvo ningún caso sospechoso, han ido a consultas, pero eran todas otros síntomas y no se aisló a nadie, ni se tomaron muestras hasta
hasta ahora. Bien, perfecto. Decía el doctor Danino con respecto al procedimiento una vez que aparece un caso. Se manda primero a Paraná y después último al Malbrán, ¿no? Primero va a Paraná y se ve si es influenza o si es otro tipo de COVID, de coronavirus, que hay varios tipos. Si no es ninguno, si da negativo para cualquiera de esos, ahí sí va al Malbrán y ahí le hacen la prueba si es el COVID-19. Si da positivo para la influenza en Paraná, se descarta el coronavirus y ya se da de alta al paciente, sigue normal. Pero primero se va al Paraná y ahí hacen, por eso dura todo este circuito 72 horas más o menos. Yo sé que es muy difícil explicarlo, pero ¿cómo distinguen en el laboratorio que es un COVID-19? ¿Qué características tiene ese análisis para saber? Porque encima es un virus nuevo, ¿no? Sí. Por lo que tengo ¿Cómo entendido, saben están concretamente usando, unos reactivos que están usando una técnica que se llama PCR transcriptasa reversa, que lo que hace es identificar el antígeno viral con el ARN. El ARN, técnicamente es difícil. La gente no se lo busca, no se lo ve con microscopio ni nada. Es una técnica que por estas enzimas que están relacionadas con el ARN del virus lo identifican específicamente porque no es específico de ese ARN, que es como el genoma, como los genes de ese virus, y reacciona solo con ese virus. Pero creo que esa es la técnica que usan en el mercado. O sea que con rigor científico no hay... Y se manda todo el Malbrán no hay error en que esto, ¿no? Son muy eficaces en esa técnica. Entonces lo hacen perfecto. Tienen, digamos, todas las, las validaciones internacionales para que ese estudio uno pueda asegurar que es real. Una mini paréntesis con lo que decía recién. En el caso de que se comprobara esto que decíamos recién, que hay eventualmente coinfección o que pudiera haber, más allá que todavía no hay mucha circulación de virus respiratorios del invierno, el hecho de que se descarte, da influenza A y entonces no mando la muestra para COVID, pero si se empieza a ver que hay coinfección, esa conducta va a tener que cambiar, porque si no uno podría descartar. Esto es muy infrecuente, no está demostrado, pero estamos hablando de los casos potenciales, como dijiste, el que se vuelve a reinfectar. Pero todo esto está tan caliente, son datos tan nuevos que no se puede sacar conclusiones. Lo que sí sabemos claramente, y por eso en realidad venimos, es que es un virus altamente contagioso, circula muy rápido en la población, más allá de que hay otros virus que son, comparación, potencialmente más mortales que este, pero este tiene tanta contagiosidad que en un grupo de gente que le puede dar síntomas severos, como se difunde tanto en la población, puede ser peligroso. Ahí está. Vamos a los dos extremos de la vida. Usted representa a los niños y usted representa a los adultos mayores. ¡Qué elegante que estuve, por Dios! ¿No es cierto, doctor? ¿Cómo cuidamos a nuestros abuelos, Rafael? Es lo más importante. Y la pregunta es, los fallecidos es porque tenían otra patología, ¿no? Sí, generalmente son problemas respiratorios o trastornos respiratorios de todo tipo de enfermedad. Y lógicamente el estado general del abuelo. Entonces lo que le estamos tratando de darle a entender de que salvo necesidad determinada, se quede en su casa, lógicamente. Acá lo que vale para ello y para todos aquellos que están en un déficit inmunológico es aislarse solo, quedarse fuera del contacto de la gente, no concurrir a los lugares de reuniones, ni ir a comprar cosas, salvo lo necesario. Así que tratamos de mantener lo mejor que se pueda en las condiciones generales el adulto anciano, ¿no? ¿Y los niños, doctor? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los protegemos a los niños, especialmente a los más chiquitos, a los recién nacidos? De la misma manera. De la misma manera. Y ahora con la suspensión de clase, otra vez el llamado de atención, ¿no? Quedarse en casa, no salir a jugar a la vereda o a la plaza. A ver, tenemos que reconocer que es un problema tener a los chicos en casa porque hay que cuidarlos y tiene que haber un adulto para cuidarlos y a veces los adultos tienen que salir a trabajar y no los cuidan. Pero estamos en una situación que es potencialmente grave y es excepcional. Y hay que tomar las medidas del caso.
los chicos los cuidamos igual que a los adultos, quedándose en casa. O sea, si nadie... Tienen que venir al médico los que están enfermos, no pueden venir a hacer controles de salud los que son mayores de 2 años. Los menores de 2 años todavía, tanto a nivel público como a nivel privado, mantenemos los controles de salud, en particular de los chicos que tienen alguna condición de base o estamos controlando el peso o alguna otra enfermedad. Pero bueno, como es una población vulnerable, en determinados momentos que estamos tratando de establecer estrategias en la clínica en particular, de establecer algún día puntual de control para que vengan chicos sanos ese día y tratar de acudiendo y apelando a la responsabilidad de la familia, si el chico ese que le tocaba pesarse y medirse para control tiene tos o tiene fiebre, ese día no vaya, porque está esa cultura, ¿viste? Nos pasaba todos los días, nos pasa antes de la epidemia. Tenía que venir a hacer el control de salud y venía recién cuando tenía tos. Entonces, de paso traían la planilla del colegio para completar el control de salud. Y esa que no quiero generalizar, pero digamos, una conducta muy nuestra, que no importa, es más o menos lo mismo, está un poquito enfermo, no es un control de salud cuando está sano. Y si no está sano, no es control de salud. Eso, que parece una obviedad, es bastante relativo. Está en amarillo, podés pasar, es medio una conducta nuestra. Pero acá tenemos que tratar de madurar y de ser responsables y no salir, y salir solo para lo mínimo. Yo le pasé a Mauro recién un gráfico que está actualizado antes de ayer. Ahí está. Ese es un gráfico que publica en una revista internacional la Universidad Johns Hopkins de Nueva York. Y lo que se ve es claro, digamos, estaba en inglés, disculpen el inglés, pero todos los países, todas esas rayitas de colores que suben rápido, que apuntan para arriba, son los países que han tenido rápida progresión en su epidemia, porque con más o menos clase. No hicieron nada al comienzo. Los 3 países uno que tuvo inicialmente una gran curva de ascenso como todos los países, pero que drásticamente, está bien, por el tipo de gobierno y por el tipo de idiosincrasia que tiene, estableció drásticas conductas de aislamiento como fue Corea del Sur, aplanó su curva desde el momento en que aislaron a la población. Y los otros países con otro tipo de idiosincrasia, pero sin ser gobiernos militares o extremadamente intervencionistas, ahí dice las intervenciones, Hong Kong cerró las escuelas, hizo una cuarentena obligatoria y tuvo una fuerte respuesta de la comunidad. En Singapur hicieron también una cuarentena y siguieron estrictamente a los contactos, y con esos controles y con la colaboración y la seriedad de la población, respetando las normas que se publican y tomando en serio, o sea, justo le tocó un cumpleaños, claro, pero son 15 nomás, son compañeritos de toda la vida, ¿qué problema? No se hace, o sea, es una desgracia. Sí. Hay gente que ha perdido plata de viaje porque le cerraron los parques de Disney y se tuvieron que volver sin ver a Mickey. O sea, hay gente que ha tenido situaciones que lo han perjudicado notoriamente. Sí, sí. Y es una mala suerte que te toque tu cumpleaños justo en la cuarentena, pero está bien, se festeja otro día, porque si no vamos a tener las curvas de colores que suben rápido y vamos a saturar nuestro sistema de salud, que eso es lo que no quiere nadie. Por eso lo que se hizo acá estuvo muy bien. Sí, pero nosotros nos encontramos, hablábamos hoy en la clínica, con que teníamos un montón de gente que venía a buscar cosas que no hacen falta buscar, claro, en esta situación clínica. Hay que tomar más conciencia, claro. Familias enteras que venían para el control de uno solo. Claro. O sea, esas conductas las tenemos que evitar, bien, pero plenamente. Bien. A rajatablas. Seba, sí, doctor. No, simplemente apoyando lo que está diciendo Diego. Nosotros, cerca, y ahí hablando de nosotros, estamos hablando de los argentinos, hacemos poco caso a las circunstancias tan notorias como esta. Esperamos hasta que ya nos sobrepasa para empezar a tomar medidas o de otra manera de hacer obediencia a lo que nos dicen, justamente lo que decía recién. Entonces,
Hagamos conciencia de que esto no es yo, es todo. Totalmente. Pero como decía el doctor, también es muy importante tener en cuenta esto. El sistema de salud ni público ni privado está preparado para un brote masivo como pasó en Italia, por ejemplo. Ni en Entre Ríos, ni en Ramírez, quizá ni siquiera en la Argentina, ¿no? No hay camas suficientes. Entonces Carlos, yo creo que... tenemos que evitar sistema de salud, si esto se expande, claro, lo sobrepasa en poco tiempo. Esas curvas ascendentes que veíamos saturaron sistemas de salud de Francia, de Italia, de España. Claro. Francia es un sistema de salud muy sólido, de los mejores del mundo. Claro. Y están saturados, están teniendo que hacer protocolos de triage, de elegir pacientes de hasta qué edad los meto en el respirador o no, porque no tengo aparatos en un lugar donde nos venden los aparatos a nosotros. Totalmente. Doctor Rachel, ¿algún mensaje final, algo que quiera agregar? Y no, lo que decían los doctores, que respetemos la cuarentena, que no es una broma. A veces uno le dice, y los pacientes se te ríen o la gente se dice, está exagerando. Prefiero pecar por exagerado y no después estar... O sea, porque tenemos que copiar lo que hicieron bien. Si hicieron bien en Corea, en Hong Kong, o sea, copiemos lo que hicieron bien. Nos quedamos en casa, son 14 días, se pierde mucho dinero, como decía Diego, pero la salud vale más que cualquier dinero. Entonces, no es mucho lo que nos piden, nos quedemos en casa. Si tenemos que salir, que sea uno de la familia y haga los trámites que tenga que ser necesario, tomando los recaudos, lavarse las manos, no saludarse, mantener la distancia con otro. Lamentablemente nos tocó esta situación, es una pandemia, no es algo que inventamos nosotros, pero hay que saberla llevar con responsabilidad. Ahí en el hospital tenemos todas las condiciones para atender, pero si se vienen todos los casos juntos no vamos a poder. También le digo que a los pacientes crónicos que retiran medicación crónica, que generalmente son del grupo de riesgo, que manden a una persona, a un familiar, que busque la medicación, no hay problema, o por teléfono que nos digan si no pueden, si la vamos a tratar de acercar al domicilio, y tratar de ir solamente si necesitan ir al hospital, no ir a control porque sí, o sea, si se necesita se va, si se va, se esperan a hacer la espera separados a 1 metro de cada uno de distancia, no nos juntemos. El adulto que va por alguna dolencia, que pueda caminar y pueda manejarse solo, que vaya solo, y si va un menor, que vaya acompañado por un mayor, nada más, no con el tío y la abuela y el primo. No son lugares de tránsito, no debería ser nunca, ni ahora por este problema, ni nunca. Pero bueno, la gente por ahí minimiza, que uno dice aislarse, y es aislarse en casa. Mis 2 hijos cumplen años ahora, y bueno, la más chiquita, como todo niño, quiere festejar su cumpleaños y no lo vamos a festejar. No hay festejo. Es así. Rafael Vicente Furlán, ¿algo más para decir? No, acá no hay que decir nada más que prevenir, prevenir, prevenir. Y cuidarse, entre todos, guardar cuarentena. Doctor Dagnino. Nada, simplemente lo que decía Sebastián, respetar, todo está escrito, salió en todos lados, el gobierno en eso se ha encargado de dar las pautas concretas. Seamos drásticos, seamos categóricos, respetémonos entre nosotros, cuidémonos y vamos a tratar de pilotearlo. Bien, gracias a todos. Otro lugar de encuentros y a veces donde se junta mucha gente es en los bancos, ¿no? Por eso el Banco de la Nación también ha adoptado un nuevo protocolo. Hoy hablamos con el gerente del Banco de la Nación, con José Quintero.